Las industrias culturales y creativas son un sector económico importante por su peso en el conjunto del tejido empresarial, por el dinamismo de sus agentes y por sus efectos positivos directos e indirectos en la innovación y, por tanto, en el conjunto de sectores económicos. Sin embargo, los estudios indican que a pesar de que a las pymes creativas no les falta ambición para abrir nuevos mercados, desarrollar nuevos productos o servicios, les resulta más complicado que otros sectores acceder a financiación. En un informe elaborado por Open Method of Coordination para la Unión Europea, se señalan las características específicas del sector cultural y creativo que dificultan su acceso a la financiación, entre las que destacan falta de activos tangibles, dependencia de activos intangibles, falta de garantías, alta incertidumbre de la demanda del mercado, generación de valor durante periodos de tiempo largos, habilidades empresariales insuficientes, dependencia de ayudas públicas, falta de conocimiento del mercado y los recientes cambios en los modelos de negocio existentes debido a la transformación digital. En este sentido, se vuelve imprescindible la necesidad de mejorar sus habilidades y capacidades de gestión, teniendo en cuenta que es un sector muy dispar en cuanto al tamaño y las características de sus empresas, con un gran número de agentes muy pequeños y pocas empresas, siendo un sector más impredecible y más arriesgado a priori que otros en los que la inversión aporta escenarios de futuro más garantizados. Las entidades financieras prefieren operar normalmente en sectores que supuestamente ofrezcan más garantías de solvencia y que respondan mejor a sus criterios tradicionales. No obstante, su singularidad hace que necesiten alternativas de financiación acordes a sus especificidades. Por ejemplo, en España, CREA SGR desde 2015 es una herramienta de avales para todo el sector cultural y creativo y ha otorgado avales por importe superior a los 600 millones de euros, apoyando la creación de más de 36.000 puestos de trabajo directo e indirecto para este sector. Otro ejemplo destacado es Triodos Bank, una entidad financiera especialista en cultura, un modelo europeo de banco independiente con experiencia en banca ética y sostenible desde 1980, que únicamente financia proyectos que aportan un valor añadido a la sociedad. Triodos Bank ha financiado proyectos culturales en Europa por más de 1.000 millones de euros y ha generado un total de 2.600 proyectos en los últimos años. Hoy entrevistamos para creabinars.org y la Cátedra de Industrias Culturales y Creativas de la Universidad Miguel Hernández a María Coronado, gerente del sector cultural de Triodos Bank, quien nos contará su visión sobre los retos de la financiación de las industrias creativas y culturales. ¿Cómo financiar las industrias culturales y creativas? Viniendo a Triodos Bank. Eso lo primero, porque yo siempre digo que estamos obligados a ser los socios financieros de todas las empresas del sector cultural, de las pequeñas, de las medianas y de las grandes. Y estamos obligados, insisto, en el mejor sentido de la palabra, y para mí es un placer porque no podemos de pronto hacer un viraje estratégico del banco y decir, oye, que dejamos de financiar el sector de la cultura, que ya no nos interesa, que nos vamos al sector, no sé, de los automóviles. No. Por estatutos del banco tenemos que financiaros y eso nos obliga a entenderos. Entonces, en el caso que me ponías, por ejemplo, de una subvención que te la dan para un proyecto que tú has presentado a la administración y que tienes que desarrollar y una vez tú lo justifiques te pagará, pues nosotros lo que hacemos es adelantar esas subvenciones. Lo que hacemos es ver qué requisitos te están pidiendo, ver que tú, si eres una startup o si tienes ya un background que es una actividad que ya has desarrollado más veces o que por el tipo del management que eres y representas y por tu experiencia, pues perfectamente lo puedes acometer. Y entonces, en ese sentido, cómo lo estructuramos son lo que llamamos bullets, es decir, damos préstamos al vencimiento. Entonces, te damos, pues ponte que son 100.000 euros, te damos los 100.000 euros y tú lo que tienes que ocuparte es de hacer tu proyecto, presentarlo y durante ese tiempo solamente pagas intereses. En el momento en el que ya lo has presentado, se te audita y la administración da el ok y paga, en ese momento es cuando se cancela el préstamo. Entonces, el resto de las industrias culturales, como decía, están menos profesionalizadas. Esto básicamente es porque en general son micropymes, muchas veces ni siquiera pymes o autónomos.
y en general lo que les ha llevado a estas personas a constituir estas sociedades es un impulso creativo, artístico, más que un deseo empresarial de querer formar la empresa. Entonces, esto es maravilloso porque es de lo que se trata este sector y es un motor, la creatividad y el arte es un motor imparable como ninguno, pero tienen que equilibrarse por el lado, digamos, al final tú tienes que constituir una empresa y tienes un mini proyecto empresarial, entonces tienes que tener unas nociones mínimas empresariales, financieras, y si no, yo siempre digo, si sois los mejores en la parte artística, buscar a los mejores a vuestro nivel en la parte empresarial. Hay que hacer equipo, se trata de hacer equipo y no tener miedo. No tener miedo a tener a decir, a sentir y tener una empresa y todo lo que ello conlleva, ¿no? Eh, yo me he encontrado hace tiempo sacamos, que luego os comentaré, pues alianzas y partners que tenemos que nos ayudan a daros mejor servicio a las empresas culturales y hace tiempo, bueno, sacamos una línea ad hoc para financiar lo que es la producción, es decir, no la empresa, sino la producción de teatro y una persona me decía, dice, es que yo antes de meterme en un préstamo con un banco prefiero retrasar los pagos a mi equipo. Entonces es como, ¿pero qué me estás diciendo? Eso es una visión, pues, si me apuras, si me permite la expresión, un poco de colegueo, de poca profesionalidad, ¿no? Porque entonces es como, bueno, claro, si te metes en un préstamo, tienes que pagar unos intereses, que es cierto que son unos intereses que nosotros para este tipo de operaciones son los intereses blandos, son mínimos, pero claro, o sea, son unos intereses, pero es que eso te está dando pulmón financiero para que tú puedas pagar a tus proveedores, puedas pagar a tu equipo, puedas ir tranquilo, la gente, porque además, insisto, que es todo lo que hay detrás, es que tú pagas a tus técnicos, pero es que esos técnicos tienen familia también, o sea, que no es retraso sin más el pago porque prefiero esa decisión a meterme en un préstamo. Entonces, este tipo de mentalidad yo creo que es donde tenemos que incidir y hacer tener entre todos una labor bastante educativa, ¿no? De decir, oye, pues maravilloso que seáis tan buenos creativamente y reforzar la parte empresarial y financiera. Entonces, nosotros en este sentido, lo que decía, damos servicio a todo tipo de empresas dentro del sector de la cultura. Sí que es cierto que son empresas, muchas veces las pequeñas, muy descapitalizadas, donde ni siquiera han cuidado, por ejemplo, algo tan básico como tener unos resultados y un EBITDA positivo. Es decir, hay veces que te encuentras situaciones que están en quiebra técnica las empresas, pero no porque realmente estén en quiebra, sino por un descuido a la hora de presentar el impuesto de sociedades, en tener un contable que sepa, muy importante, la contabilidad, tener un contable que sepa de tu actividad. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en este tiempo ha sido, pues, digamos, reforzar herramientas. Por ejemplo, tenemos convenio firmado con CREAS EGR, a quien no sé si conoces, y esto lo que nos permite, digamos, que esta SGR, que las SGRs en general y CREA SGR en particular, porque es una SGR sectorial de la cultura en España, lo que permiten es que podamos agilizar mucho más el crédito a estas empresas pequeñas y sobre todo cuando a veces, pues bueno, ciertas situaciones de las empresas pues no son las mejores. Por lo que te decía, muchas veces por un descuido, ni siquiera porque realmente la empresa esté mal. Y entonces digamos que este tipo de alianzas, de herramientas, nos permiten tomar decisiones de financiar teniendo la parte del riesgo pues mitigada.